Hoy es domingo, nada más, nada menos. Una vez que se han acabado los tiempos fuertes y también las fiestas, damos serenamente relieve a esto, que es domingo, el día del Señor, y que en este día, ya desde la primera generación de la Iglesia, se reúne la comunidad del Señor para celebrar la cena del Señor. Lo principal Lo principal de nuestra celebración es la presencia en medio de nosotros del Señor resucitado, que se hace palabra y sacramento. Domingo tras domingo vamos escuchando la palabra de Dios, que es la mejor escuela de sabiduría y que va a contrarrestar la mentalidad que el mundo nos inculca, y vamos comulgando con el resucitado como alimento para el camino. Una celebración así se convierte en el centro del domingo, un día celebrado todo él, sus 24 horas, en la alegría y el sereno descanso que tiene el domingo para los cristianos, que a su vez debería ser el motor de toda una semana vivida según los caminos del Señor. Antes de escuchar la lectura del libro de la sabiduría, eh, te tengo que comentar pues que hablan los impíos que ponen a prueba la paciencia y bondad del justo, pero en definitiva tientan a Dios, pues. El justo tiene conciencia de que es hijo de Dios, pero los impíos se mofan también de la fe del justo en la paternidad de Dios. Se exponen las intenciones de los impíos al oprimir al justo. Da la impresión, vas a leer, a escucharlo, de que al final realizan sus proyectos, pero si lees Sabiduría 5, de versículos del 1 al 4, se habla solamente de opresión, desprecio y sarcasmo. El evangelista San Mateo, en el capítulo 27, versículo 43, lo pone en boca de los que se mofaban de Jesús en la cruz. Puedes leerlo. El texto de sabiduría no es una profecía entonces mesiánica, describe sí directamente al justo perseguido, y en este sentido se puede considerar como tipo de todo justo que sufre injustamente. Jesús es por excelencia el justo que sufre y verdadero hijo de Dios. Escuchemos la lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulte incómodo. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros pecados. Nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas. Comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Hoy, para preparar el anuncio que Jesús va a hacer en el Evangelio de su muerte y resurrección, aunque con poca comprensión de los suyos, se ha elegido esa página del libro de la sabiduría que habla de la suerte de los justos en medio de una sociedad que no les admite. El justo nos resulta incómodo, dicen los impíos, y es que con sus palabras y su sola presencia se opone, nos echa en cara, dice, nos reprende. Por eso deciden someterlo a la prueba de la afrenta y la tortura. Más aún,
lo condenaremos, dice, a muerte ignominiosa, a ver si resiste, a ver si Dios le ayuda, ya que dice que es hijo de Dios. Los salmistas reflejan muchas veces situaciones de extrema angustia. Unos insolentes se alzan contra mí, me persiguen, dicen a muerte, pero invocan a Dios. Oh Dios, sálvame, sal por mí con tu poder. Triunfa la confianza en Él. Dios es mi auxilio, dice un salmo. El Señor sostiene mi vida. Escucharemos el libro, la carta del apóstol Santiago. Pero antes, te digo que hay que entrar en posesión de la sabiduría, pues siempre un ardiente anhelo del hombre bíblico y debe serlo por consiguiente del cristiano. Pero ya desde el relato del paraíso, el autor inspirado constata que el hombre ha sucumbido y sucumbe a la tentación de la falsa sabiduría, engañado por la astucia del espíritu del mal que le propone escalar las cumbres de la divinidad para conocer el bien y el mal, lo malo. Terrible tentación de un humanismo que pretende bastarse a sí mismo y olvida que solo Dios puede dar al hombre un corazón capaz de discernir el bien y el mal. El apóstol Santiago, consciente del peligro, eh, sabe los calamitosos efectos de la falsa sabiduría humana, efectos que presenta no como pura posibilidad, sino como dolorosa realidad entre sus cristianos. El odio, la guerra, la ambición, la envidia. Ayer, hoy y siempre el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia del hombre produce los mismos frutos, pues. En cambio, la verdadera sabiduría, la que todo lo espera de Dios, florece en el amor, la justicia y la paz. Escuchemos la lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante y sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden en envidia y no alcanzan nada, se combaten y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para dar satisfacción a sus pasiones. Palabra de Dios. Como has podido escuchar, Santiago conoce bien las dificultades internas que toda comunidad humana experimenta. Envidias, rivalidades, codicia. De todo eso proceden pues las guerras y las contiendas. Dice, os combatís y os hacéis guerra. El ideal sería seguir a la sabiduría que viene de arriba y ser amantes de la paz, comprensivos, llenos de misericordia. Los cristianos deben ser sembradores de paz en la comunidad. Antes de escuchar el Evangelio, quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, dice. ¿Mm? Jesús, pues, para ubicarte en el contexto, sube a Jerusalén porque en ella se va a cumplir el plan de Dios sobre él. En la mente de los discípulos no cabe pues la idea de un Mesías que tenga que pasar por la humillación y la muerte para llegar a la gloria. No pasaba en sus cabecitas eso. Ellos discuten sobre los honores de la primacía dentro del grupo. Jesús
sentado como maestro, les enseña una nueva norma de vida. La primacía en la iglesia la lleva el servicio. Escúchalo bien, el servicio. Quien más sirve, quien mejor sirve con mayor amor, será el primero entre ellos. El discípulo de Jesús debe tomar a su cargo cuidar con especial esmero como lo haría Jesús. A los más débiles, a los más despreciados, como hace Jesús con el niño. Lee el capítulo 10, versículo 16. Creer en Jesús es recibirlo como enviado del Padre, es recibir al Padre. Ten eso en cuenta. Escucha la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. A punto de abandonar Galilea y emprender el viaje a Jerusalén, Jesús anuncia por segunda vez su muerte y resurrección a los 12. Va a ser entregados en manos de los hombres, dice el Evangelio. El domingo pasado, recuerda, oíamos el primer anuncio al que siguió la intervención poquísimo afortunada de San Pedro, pues. Esta vez tampoco encuadra Jesús mucho eco en sus apóstoles. No entendían aquello, pero se cuidan muy bien de preguntarle y menos de contradecirle. San Marcos cuenta a continuación que en el camino discutían quién era el más importante. Exactamente lo contrario de lo que les proponía Jesús, pues. Por eso les da la gran consigna, que tampoco entendería mucho, de que el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, incluso de los niños, a los que la sociedad de entonces tenían en muy poco aprecio. Eso lo puedes saber. Lo que pasaba ya en el Antiguo Testamento, que justo resulta incómodo, como dicen los impíos en la lectura según la sabiduría, y como se vio, por ejemplo, en el caso del profeta Jeremías, se cumplió todavía con mayor viveza, vamos a decir así, en el caso de Jesús, como vamos viendo en un ritmo creciente en el Evangelio de San Marcos. Jesús sacudió con una valiente, es decir, denuncia, los cimientos de la construcción religiosa de sus contemporáneos y señaló claramente los defectos de las clases dirigenciales. Los poderosos no soportan las voces que les denuncian. Lo mismo sigue pasando en nuestros tiempos, pues de un modo más o menos disimulado. Muchas veces, te cuento, el método es desprestigiar al profeta para no tener que aceptar su mensaje o su denuncia. Para ello le acusan de delitos que sean particularmente impopulares. Según el libro de la sabiduría, los impíos decían esto, ¿no? Le someteremos a la prueba de la afrenta. Así se desautoriza su mensaje
que es el que estorba, pues. Se le puede aplicar también esto si hace falta alguna clase de tortura física, psicológica o moral inclusive. Y si todo eso falla, lo condenaremos a muerte ignominiosa, dice. Basta recordar como caso extremo de eliminación del que estorba la muerte, por ejemplo, de Monseñor Romero, que muchos lo pueden recordar. Nosotros mismos, si somos sinceros, empleamos a nuestro nivel unos métodos parecidos cuando nos defendemos con argumentos más o menos válidos de la voz profética que se puede alzar en torno nuestro. No hace falta que venga del Papa o de los obispos. Muchas veces son las personas que viven cerca de nosotros que con su ejemplo de fidelidad y de integridad dejan mal o nos reprenden por nuestra conducta, pues. San Marcos deja muy mal parados a los apóstoles cuando después del anuncio de Jesús sobre su muerte, cuenta que andaban pues discutiendo sobre quién sería el más importante entre ellos. Es lógico que cuando Jesús les preguntó de qué hablaban, ellos no quisieran responder porque les daría pues vergüenza. Ahí está la diferencia entre pensar como los hombres y pensar según Dios, que contraponía a Jesús el domingo pasado, si recuerdas la lectura, respondiendo a Pedro. También nosotros podemos tener dificultades en entender o en querer entender la lección que Jesús da a los apóstoles. Si Jesús de repente nos preguntara, ¿de qué hablaban? ¿En qué estaban pensando? Tal vez sentiríamos también vergüenza de confesar cuáles son nuestras ambiciones y deseos. Tendemos a ocupar los primeros lugares, no los últimos. Buscamos nuestros propios intereses y eso no pasa solo en el mundo de la política, sino también en el de la iglesia y en el ámbito familiar. Es por eso muy necesario, muy interesante leer en la historia los conflictos que llegaban a darse en las procesiones solemnes por cuestión de precedencia de unos o de otros. Nos puede pasar a todos, a todos. Lo que deseamos espontáneamente es triunfar y que los demás nos aplaudan y nos admiren. Nos gusta salir en la foto con los famosos, sin llegar a optar al Oscar o al Premio Nobel o a los récords Guinness mundiales, no, nada. Pero nos conformamos con trabajar con humildad sin llamar la atención. ¿A quién le gusta servir a todos o ser el último de todos? Dentro de unos domingos, te cuento, escucharemos cómo, según el mismo San Marcos, Jesús será todavía mucho más explícito. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Ahí está, esclavo de todos. La lección que les quiso dar Jesús a los suyos, abrazando a aquel niño, no fue esta vez de humildad, sino de servicio a los humildes. Si se trata pues de atender a los famosos o a personas importantes, estamos dispuestos. Mientras que a los poco famosos, sobre todo a los más marginados de la sociedad, como, como en tiempo de Jesús, los niños, no les prestamos nuestra atención. Claro, claro que hoy ha cambiado el estatus social del niño, mucho más tenido en consideración y hasta mimado por las leyes y la sociedad. Pero en tiempos de Jesús, te cuento, un niño era un buen representante de los poco importantes en la sociedad. Por eso la lección de la servicialidad gratuita, que trastoca todas las consignas de este mundo, ¿a quién se le ocurre decir
quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, ¿a quién? ¿A quién? La puede dar Cristo porque es el que mejor la cumple. Toda su vida está en actitud de entrega por los demás. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás. Es una actitud que manifestará plásticamente a sus discípulos cuando le vean ceñirse la toalla y arrodillarse ante ellos para lavarles los pies. Pero sobre todo, cuando en la cruz entregue su vida por la salvación del mundo. Sí, la salvación del mundo vino a través de la cruz de Cristo. Escucha bien eso, de la cruz de Cristo. Si nosotros queremos colaborar con Él y hacer algo válido en la vida, tendremos que contar en nuestro programa con el sufrimiento y el esfuerzo, con la renuncia y la entrega gratuita. Seguimos pues a un Salvador humilde que se hizo el último de todos, aparentemente fracasado, el siervo de todos hasta la muerte. El discípulo no puede ser más que el maestro. La Iglesia se ha declarado en el Concilio Vaticano II servidora de la humanidad y no dueña y matrona que lo sabe todo y que exige ser servida. No. Cuando comulgamos en misa con el entregado por, debemos ir aprendiendo a ser también nosotros los entregados por, servidores de los demás. Para Santiago, como escuchamos en esta oportunidad, la verdadera sabiduría, la que viene de arriba, es pura y amante de la paz. Vaya cuadro que describe Santiago de una comunidad. Codician, matan, arden en envidia, combaten entre ustedes y se hacen hasta la guerra, mientras que tendríamos que ser amantes de la paz, comprensivos, llenos de misericordia, sembradores de paz. Si fuéramos más humildes, no tendríamos tantos disgustos nosotros mismos y crearíamos menos situaciones de tensión. Eso tiene su aplicación, siempre actual, en la relación de los pueblos entre sí y también en la vida de la Iglesia, de nuestras comunidades y familias, porque todos queremos ser más, pasar por delante de los demás, como los apóstoles en el Evangelio. Cuando momentos antes de ir a comulgar en la misa, nos damos fraternalmente la paz, el gesto no refleja solo los sentimientos de ese momento, sino que quiere ser símbolo de lo que nos proponemos hacer a lo largo de la jornada y de la semana. Cuando saludamos al que está a nuestro lado, antes de ir juntos a recibir al Señor, es bueno que nos preguntemos, ¿en verdad yo favorezco la paz a mi alrededor? Se pone un poco de aceite en las junturas para que no chirríe. ¿Soy persona de paz o de división? Esa paz que nos damos en misa debe durar 24 horas. Tendríamos que hacernos merecedores de una de las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán, escucha bien, llamados hijos de Dios.